Hola, soy el profesor Jesús Garrido Pérez, sociólogo venezolano de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, y de la Universidad Fermín Toro, donde actualmente incursiono en el dictado de seminarios a nivel de posgrado y doctorado. Estas universidades venezolanas están ubicadas en la zona suroccidental de Venezuela. He sido seleccionado por el profesor Christian Reusch, quien es el coordinador del seminario Comunicación Política y Globalización que actualmente oferta la Universidad de Almería en España en el marco del Máster Universitario Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital. He puesto en las manos del doctor Reusch y de los participantes de esta asignatura un modesto texto que he escrito justamente para obtener mi condición de profesor titular, que es la máxima categoría a la que puede aspirar un profesor universitario venezolano en su carrera académica. Dicho texto, que ustedes conocerán a través de la red, lleva por título Sociología de la Globalización, Socioglobología, hacia una teoría social del sistema mundial. En la sociología, pero al igual en el resto de las disciplinas académicas que históricamente vienen reflexionando acerca de los problemas del hombre y con él la problemática en contextos más extendidos, más globales, se formulan un conjunto de interrogantes y preguntas acerca de qué y cómo abordar estos problemas. ¿Es suficiente la teoría social clásica? ¿Es ampliamente explicado este fenómeno por la llamada teoría social moderna? Yo sostengo la hipótesis de que tanto la teoría clásica como la teoría sociológica moderna no son suficientes para explicar desde el punto de vista heurístico, desde el punto de vista epistemológico y en consecuencia desde el punto de vista metodológico la explicación o la consideración de la emergencia de un conjunto plural y diverso de nuevos fenómenos sociales que requieren nuevas categorías, nuevas dimensiones y nuevas conceptualizaciones. Muy modestamente, nuestra obra trata justamente de un aporte que pretende introducir estas categorías. Quiero comenzar citando a Nietzsche, quien en la Gacha Ciencia afirmó: el mundo se nos ha vuelto infinito, una vez más en la medida en que no podemos ignorar la posibilidad de que implique infinitas interpretaciones. Una vez más nos asalta un gran estremecimiento, pero ¿quién tendría ganas de civilizar recogiendo inmediatamente esa antigua costumbre, ese monstruo que es el mundo desconocido? Esta angustiosa interrogación de Nietzsche nos habla de una percepción compleja, cuando no monstruosa, acerca de lo infinito que puede ser para el hombre desde la perspectiva de la filosofía interrogarse en cuanto a sus problemas y en cuanto al conocimiento último de las diversas expresiones sociológicas, culturales, filosóficas o políticas. En segundo término, quiero citar a Thomas Kuhn, Las revoluciones científicas. Afirma: la ciencia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales debido a que resultan necesariamente subversivas para sus compromisos básicos. Sin embargo, en tanto esos compromisos
conservan un elemento de arbitrariedad, la naturaleza misma de la investigación normal asegura que la innovación no será suprimida durante mucho tiempo. Esta frase de Kuhn en las revoluciones científicas nos advierte acerca de las consecuencias imprevistas que puede haber o se puede presentar para los propios científicos cuando emergen nuevas realidades o cuando desde el propio debate de las comunidades académicas y científicas surgen interpretaciones, hipótesis o consideraciones teóricas que en una primera fase son repudiadas por estas mismas comunidades académicas y científicas. De allí que actualmente el tema de la globalización, su conceptualización y la consideración de esto como un objeto académico propio para las ciencias sociales, incluyendo también el debate dentro de las teorías de la comunicación, es por lo que consideramos que la globalización es un tema que emerge y que está siendo reflexionado y discutido desde diversas ópticas y perspectivas, sin contar aún con un consenso académico en sus distintas aristas, interpretaciones, dada la complejidad monstruosa, como decía Nietzsche, que puede constituir un tema de semejante magnitud. En tercer término, quiero citar a Giddens, quien, recordando una afirmación de Immanuel Wallerstein, sostiene que el capitalismo fue desde un principio un asunto de la economía mundial y no de los estados nacionales. El capital nunca ha permitido que sus aspiraciones fueran determinadas por fronteras nacionales. Entonces, esta afirmación de Giddens, parafraseando a Wallerstein, nos ubica en la justa dimensión de la complejidad de la globalización, no estrictamente o mecánicamente como un problema que pueda ser reducido a lo económico, pero sí podemos sostener que a partir de esta afirmación el factor más importante que ha sido hasta ahora reflexionado y discutido, no precisamente en el ámbito de la sociología, pero sí en el campo de la economía internacional o de la macroeconomía, es el hecho de que estos impactos y estas transformaciones que ha generado las relaciones e interconexiones e interacciones económicas planetarias van más allá de las lógicas endogámicas de las naciones e introducen en una sinergia y en un movimiento planetario y cósmico a todos los ciudadanos y con ellos a todos los agregados de naciones, de estados, naciones y de países, toda vez que esa dinámica los abarca y los subsume. En cuarto término, quiero citar al sociólogo español José María Tortosa, quien dice que justamente desde la perspectiva metodológica para acercarnos a este tema de la globalización es necesario interrogarnos o preguntarnos si el sistema mundial existe como un objeto empírico y objetivo. Modestamente sostengo en el desarrollo de mi texto de que sí es posible, según esta interrogante de Tortosa, sostener que estamos frente a la globalización también ante un objeto empírico y objetivo que pudiera ser analizado siguiendo las formas del pensamiento metodológico y las formas científicas de análisis social, aún incluso desde la perspectiva, como ustedes comprobarán y demostrarán en sus respectivos ensayos y trabajos en el desarrollo del seminario, hacer investigaciones de carácter empírico y objetiva de acuerdo al marco temático que ha sugerido el profesor Christian Reusch. El mismo Tortosa dice que para acercarnos a este tema sería necesario interrogarnos y determinar si el sistema mundial es un nuevo objeto de estudio para la ciencia social. Verbi gracia, según la afirmación primera, indudablemente la respuesta segunda también es afirmativa y positiva. Ustedes podrán observar en el cuadro número 1 de mi texto, titulado Sistema Mundial, Globalización y Localización, justamente una aportación del profesor Tortosa, que yo recreo
y considero muy importante, a los efectos de definir y delimitar los marcos conceptuales o la caracterización de determinados sistemas o subsistemas a partir de los cuales pueda ser analizado el problema de la globalización. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista del análisis de la población, de los subsistemas económicos, esto es desde el punto de vista de las finanzas y el comercio internacional, el rol que desempeñan las multinacionales, el subsistema cultural, que particularmente puede ser de interés a ustedes como participantes en esta maestría internacional, puesto que en el subsistema cultural se pueden analizar el rol que desempeñan las multinacionales de la comunicación y sobre todo el impacto y el uso de determinado tipo de idiomas en la difusión global e internacional de estas informaciones o noticias. Desde el punto de vista también de la contradicción entre globalización y localización, ustedes descubren que según Tortuosa, en el subsistema cultural también podemos analizar, aún desde la perspectiva de la teoría de la comunicación, el desempeño desde el punto de vista de los conflictos locales, de las expresiones de los nacionalismos y de los usos o los conflictos entre el uso de lenguas nacionales o lenguas locales o autonómicas en el caso de las comunidades españolas. Y luego, bueno, Tortosa agrega otros subsistemas que ustedes pueden ver en este cuadro, como es el análisis del subsistema militar y del subsistema político, donde justamente sí llamo la atención a los participantes del seminario en el conflicto que ha dejado, temático que ha dejado abierto el profesor Roy, en cuanto a la lucha y la pugna que se puede estar presentando tanto en países avanzados con estabilidad política legítima y reconocida, como por la pluralidad de conflictos interétnicos y conflictos políticos que han surgido más recientemente, por ejemplo, como mencionaba el profesor Roy, en el norte de África. Desde el punto de vista metodológico también dejo abierto, continuando en la línea de reflexión sociológica del doctor Tortuosa, la introducción de la perspectiva temporal, es decir, que en un análisis hacia la globalización, en primer lugar, fueron de gran impacto los estudios o las investigaciones realizadas desde la perspectiva de lo que los expertos llaman la macrohistoria, esto es, el análisis de unidades amplias desde el punto de vista del mundo, de la civilización y de los imperios. Igualmente introduce la temática de los estudios del futuro, que sería la posibilidad de la replicabilidad de ciertos hechos o situaciones, esto es, la predicción como propósito. Y en el marco de la conflictividad mundial que estamos viviendo, la introducción de esta perspectiva puede ser altamente significativa, toda vez que los grandes centros de poder y las grandes multinacionales están trabajando sobre escenarios posibles, o nosotros los sociólogos o quienes estamos en un papel más cercano a los intereses ciudadanos, podemos considerar que desde la sociología, desde la teoría social, podemos construir utopías contra poder que puedan generar un mundo civilizatorio más cercano a los ciudadanos desde la perspectiva de la defensa de la naturaleza y lograr una mayor calidad de vida para todos. Igualmente, en estos enfoques hay la consideración desde el punto de vista, por ejemplo, del ámbito de los estudios sobre las expectativas de la población, las creencias sobre el mismo futuro, las intenciones de posibles actuaciones, tendencias y utopías. Y bueno, ya por razones de tiempo voy a hacer un primer corte en esta aproximación temática, recomendando, según Tortuosa también, la incorporación o bien de estudios cuantitativos que están ampliamente difundidos por los enfoques comparativos internacionales según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o la UNESCO, por citar algunos, y finalmente los estudios cualitativos que tienen que ver con la emergencia de literatura académica que pudiera ser construida por ustedes, sería mi invitación,
desde Venezuela, que ustedes puedan introducir en la agenda temática sugerida por el profesor, estudios cualitativos desde la teoría de la información. Bueno, esto es todo para terminar este primer bloque. Saludos.